Buenos días a todas y a todos. Muchos de ustedes que están en este auditorio y en el de arriba ya me conocen, ya me vieron en la inducción. Un saludo para todos los que están allá detrás de la cámara. Como los mencionó Albert, muy especialmente a una sede que yo aprecio mucho que se llama Barranquilla o Puerto Colombia, porque en esa ciudad viví 10 años y fui quien construyó esa sede. Les decía en la inducción que uno tiene que pensar a veces en quién soy. Y cuando uno entra en institución, entonces hay que saber el quién soy de esa institución. ¿Quién es esta institución? Y saber quién es esta institución implica hacer un pequeño recorrido histórico para contextualizarnos. Entonces, yo generalmente me voy muy lejos, porque me voy para el siglo X. Ustedes que son amantes de la historia, que fueron los mejores estudiantes de historia por allá en sexto y en séptimo grado, que hicieron todo el recorrido de la historia universal, me imagino. Entonces, ¿saben qué pasó en el siglo X? ¿Qué fue lo más importante del siglo X? Silencio en las barras. Por allá arriba, ¿alguien sabrá allá arriba qué pasó en el siglo X? Bueno, entonces me vengo adelante. ¿Qué pasó en el siglo XX? ¿Qué pasó al finalizar el siglo XX? ¿Tampoco? Están dormidos, muchachos. ¿Se acuerdan qué pasó el 31 de diciembre de 1999? Estaban todos vivos. No, ahorita me dicen, no, yo estaba recién nacido, apenas estaba gestando la cosa, pero algo le contaron. Bien. El ser humano tiene, dentro de muchas de sus cosas, tres factores que lo mueven y muchas veces lo mueven negativa o positivamente. Y uno de esos grandes factores es el miedo. Cuando se fue a terminar el siglo X, después de venir de un siglo, según cuenta la historia, un siglo muy oscuro, con mucha ignorancia, con muchas guerras, con muchos grandes señores poseedores de muchas tierras y mucha gente muy pobre, casi esclavizada. Cuando se iba a terminar el siglo X, la gente le dio miedo, porque dijo, se acaba el siglo X y ¿qué va a pasar? Y además, los hechiceros, los brujos, todos aquellos que manejaban esa parte que es misteriosa para el ser humano, siempre hablaban que se iba a acabar el mundo. Entonces el gran susto del siglo X, terminar el siglo X, era que se iba a acabar el mundo. El gran susto en el siglo XX, terminado el siglo XX, era que se iba a acabar el mundo. Algunas sectas religiosas decían que se iba a acabar el mundo porque era el apocalipsis, porque esto estaba como Sodoma y Gomorra y entonces llegaba en ese momento el poder de Dios y con la voluntad de Dios se iba a arrasar con todo aquello que había sido pecaminoso. Y estamos hablando de una diferencia de 10 siglos entre la una y la otra. 10 siglos. ¿Ustedes saben lo que significan 10 siglos? Entonces, ese factor de miedo siempre se ha aprovechado para poder manipular las voluntades de los seres humanos. Pero pasó el 31 de diciembre del año
10.000, del año 1000, y no pasó nada. Lo mismo que pasó el 31 de diciembre del año 2000 y no pasó nada. No, eso se iban a desbaratar, los computadores se iban a descomponer, los relojes se iban a cambiar, todo se iba a trastocar, el agua se iba a salir de los mares, la tierra se iba a hundir, de todo. Se presta para toda la especulación, porque el miedo es un factor muy importante para ese tipo de cosas. Después de pasado el siglo X y que no pasó nada, hasta ese momento, todo lo que se llamaba conocimiento, como a partir del siglo VI o VII después de Cristo, se fue guardando en los conventos y en las abadías. Los únicos que tenían derecho al conocimiento eran los curas. Por eso manipulaban a la gente con mucha facilidad. Todo aquello que se heredó de la Grecia vieja y de Roma fue a parar a esos anaqueles de las abadías y los conventos. Es decir, la gente en ese momento era absolutamente ignorante en muchísimas cosas. Pues no hablemos del analfabetismo, porque era casi total. Hasta los mismos gobernantes eran analfabetas, porque el conocimiento se volvió pecaminoso, porque saber algo era pecado, era tener agentes del demonio. Por eso recuerden que la historia cuenta que hubo mucha gente que quemaron por brujas, o por brujos, o por hechiceros, porque de pronto se acercaban al conocimiento, y al acercarse al conocimiento, eso implicaba que ya se volvían demonios. Pasado el siglo X, entonces el mundo que se iba a morir, que se iba a acabar, renace. Y a partir del siglo XI y XII aparece el renacimiento. O sea, el ser humano dice, no pasó nada, no se acabó el mundo, entonces nos toca volver a recomenzar todo esto. Y el recomenzar todo eso implicaba muchos cambios inclusive en la mentalidad de las personas. Y muchos de aquellos monjes y sacerdotes, que eran los que manejaban el conocimiento, empezaron a tomar decisiones completamente distintas. Había que salirse de los conventos. Había que buscar otras formas de llegar a la gente. Porque ya el miedo no era lo más fácil ni lo mejor para manejar. De manera que el primer paso que se da fuerte en tema de conocimiento lo dan unos monjes que deciden abrir sus conventos y buscan gente para enseñarle. Y esos monjes a los que buscan la gente para enseñarle estaban situados en la ciudad de Bolonia, y allí se creó la primera universidad para el mundo occidental. Los monjes llamaron a los estudiantes para enseñarles, para abrir el conocimiento, para que más gente adquiriera conocimiento. Simultáneamente en París hubo otro movimiento al revés. Cantidades de gente joven que se sentía ignorante empezaron a buscar entre los monjes sapientes para que ellos les enseñaran. Y entonces fue otra segunda versión del nacimiento de la universidad. Y más adelante van a ver por qué estoy mencionando esto. Repito, hubo una acción de profesores que buscaron estudiantes, y en la otra hubo una acción de estudiantes que buscaron profesores. Entonces se crearon las dos primeras universidades, Bolonia, París, pero también simultáneamente en Inglaterra apareció Oxford y Cambridge. Hoy continúan siendo dos grandes ciudades universitarias o ciudadelas universitarias, con dos grandes universidades que son de las más antiguas, Oxford y Cambridge. Estas universidades fundamentalmente trabajaron sobre temas que tenían que ver o con la filosofía o con el derecho. O sea, las fundantes disciplinas que se trabajaron y se estudiaron fueron la filosofía y el derecho.
Pero apareció una universidad, y esto para los médicos, para los estudiantes de medicina, para que vean de dónde proviene. Apareció una universidad que se llamaba la Universidad de Salerno, donde se creó la primera facultad de medicina en el mundo occidental. Y aparecieron otras universidades en Francia, como Montpellier. Aparecieron otras universidades ya hacia la península. Y entonces en la península ibérica aparecieron dos grandes universidades que son como las madres de las universidades nuestras. La primera, la salamanquina, la Universidad de Salamanca, que sigue siendo insignia de las universidades católicas en la península. Y la segunda en Coimbra, la Universidad de Coimbra en Portugal. Esas que están ahí, como ustedes las ven, son las primeras universidades que se crearon en el mundo. Las primeras profesores que buscaron estudiantes. Las otras estudiantes que buscaron profesores. Y en otras, las acciones ya se dieron de otra manera. Se dieron a través de las bulas papales que encontraron que se estaba generando una institución nueva y era importante impulsarlas. Y de ahí nació la Salamanquina. A ver si un poquito de historia les llega a la memoria. ¿Ustedes saben cuál fue la primera institución universitaria que se montó en el Nuevo Reino de Granada? No me van a decir que no saben cuál es el Nuevo Reino de Granada. Mayor de San Bartolomé. ¿Perdón? Colegio Mayor de San Bartolomé. ¿Quién dijo? Levanta la mano para verlo. Ah, el Colegio Mayor de San Bartolomé, sí señor. ¿Se acuerdan dónde queda? No, tú no contestes, el resto. ¿Se acuerdan dónde queda? Ni siquiera saben dónde queda. Costado sur oriental de la Plaza de Bolívar. Entre el Palacio Arzobispal, y ahorita dicen el Palacio Arzobispal, ¿y eso qué es? Y el Congreso de la República. Ahí en toda esa esquina hay una edificación muy antigua de la colonia, donde empezó a funcionar la primera institución de educación superior en este nuevo reino de Granada. Allí fue donde se educaron los grandes próceres, Caldas, Sea y todos estos que fueron los próceres de la independencia. Después de él aparecen dos instituciones más que son muy antiguas. El Colegio Mayor del Rosario, me imagino que saben dónde queda, porque sigue existiendo como la Universidad del Rosario, y la Universidad de Santo Tomás. El Colegio Mayor de San Bartolomé siguió siendo colegio para enseñanza media, porque apareció la Universidad Javeriana, porque el Colegio Mayor de San Bartolomé fue fundado por los jesuitas. Entonces, no siguió siendo la universidad con ese nombre, porque se creó la Universidad Javeriana. Esas son las tres instituciones primeras en Colombia. Con esas tres instituciones pues se hizo todo un proceso de desarrollo en el país y se generó la gesta de la independencia a comienzos del siglo ¿qué? ¿Independencia en el siglo qué? ¿Cuál? ¿18? 19, ¿no? O no se acuerdan que era ya no se acuerdan de la historia del florero de Llorente en 1810, ¿no? Bueno, estamos refrescando memoria, muchachos. Bien, después de todo ese movimiento aparecen muchísimas instituciones en Occidente, se van generando modelos universitarios. Entonces de Oxford y Cambridge se habla del modelo anglosajón, que fue perfectamente copiado por las universidades estadounidenses. Aparece el modelo francés,
que es del que se desprenden nuestras universidades, del modelo francés. Nuestra universidad fundamentalmente es de origen francés, de origen napoleónico. En la época de Napoleón es cuando se estructuran, se fortalecen las universidades como la de París y se engrandece el sistema para el mundo. Bien, nos vamos a venir para el siglo XX, porque en la historia de la universidad hay hitos muy importantes, y uno de los hitos muy importantes se dio en América Latina, como precursores de algunas cosas que suceden en el mundo que no son debidamente reconocidas, pero que están allí plasmadas en la historia. Y entonces tenemos que llegar a la Universidad de Córdoba en Argentina. ¿Qué se da en la Universidad de Córdoba en Argentina? Se da el primer movimiento estudiantil en las universidades. El primero en toda la cantidad de siglos que llevaba la universidad formada. Se da un gran movimiento estudiantil y sale el primer manifiesto de los estudiantes universitarios en Córdoba, pidiendo dos grandes cosas. Una, el reconocimiento como estamento fundamental de las instituciones, y dos, que les permitan gobernar las instituciones, cogobernar las instituciones. O sea que es un movimiento muy revolucionario, porque hasta ese momento las universidades eran manejadas por claustros, o sea, hablamos de claustros, hablamos de cosas cerradas, o sea, de gobiernos cerrados, que eran manejados de esa manera. Y no había ninguna participación ni de los profesores ni de los estudiantes. El manifiesto de Córdoba implica un cambio fundamental en cómo se manejarían las universidades de ahí en adelante. Por eso es muy importante, porque además nos va acomodando a lo que hoy tenemos como universidad en el mundo. Entonces, por eso es fundamental. Y más adelante, más o menos en los años 60 son bien interesantes. De pronto los abuelos de ustedes son los que les cuentan, porque los papás son más recientes, pero los abuelos. Pregúntele al abuelo si bailó rock and roll. Me imagino que sí. Y si conocieron a Elvis Presley. Algunos de ustedes lo deben conocer por ahí, lo han oído cantar. También miremos si conocieron todo ese movimiento que se dio de paz y amor. Entonces, en esa época se transformaron muchas cosas, porque con la transformación de la cultura de la música, de haber salido de esa formalización de la música, se rompen barreras, se rompen paradigmas, y entonces ya dejamos de usar los trajes así muy formales. Los años 60 se usaban los trajes como los usamos ahora, con los pantalones entubados y con botas, y empezamos a dejar crecer el cabello y a crecer las barbas. ¿Ustedes creen que eso es moda de ahora? No, eso viene desde los 60, ¿no? Lo que pasa es que las modas se repiten, y viene el rock and roll, y viene la época del paz y amor. Y entonces con paz y amor, pues todo lo que produzca paz y amor, chévere, ¿no? ¿Y por qué? Porque veníamos de una época muy complicada. Termina en el año 45 la Segunda Guerra Mundial, se embarcan en la Guerra de Corea, que dura unos cuantos años, y luego se embarcan en la Guerra del Vietnam. Y entonces una cantidad de generaciones americanas embarcadas en la guerra se van perdiendo en la guerra, hasta que en los años 60, con toda esta ruptura de paradigmas, los estudiantes arman las primeras manifestaciones de fuerza en los Estados Unidos, de los estudiantes. Y ese movimiento se dio en Berkeley, un movimiento en contra de la guerra, un movimiento en contra de ir a la guerra, un movimiento en contra de continuar con la guerra, un movimiento en el cual se le exigía a los directivos de la universidad que se salieran de ahí, porque los estudiantes iban a gobernar las universidades, y porque iban a cambiar el mundo, y porque se tenía que acabar la guerra.
Entonces fue un movimiento trascendental en la historia de las universidades. Berkeley, 1964. Costó algunas vidas de estudiantes ese movimiento, pero fue muy importante por eso. Y coadyuvó con todo lo que estaba sucediendo en el mundo porque se cambió el paradigma, cambió la música, cambió la gente, cambiaron muchas cosas. Y por eso fue tan importante. En esas épocas de paz y amor inclusive se convivía mucho mejor. Empezaron a aparecer las comunas, los grupos de gente que se iba al monte a vivir allá bien chévere, olvidándose del resto de cosas, etc. Entonces fueron movimientos muy interesantes que siguieron creciendo y se siguieron gestando y se siguieron creciendo en el resto del mundo. Entonces apareció un movimiento en Varsovia en contra de toda la dominación de la Unión Soviética, aparecieron movimientos en Checoslovaquia en el mismo sentido, aparecieron movimientos en Inglaterra en el mismo sentido, hasta que estalló lo que se llamó la revolución de la educación superior en el mundo, que se dio con el movimiento de primavera de 1968 en París, para que lo tengan presente. Ese movimiento París 68 transformó completamente la universidad que venía desde el siglo XII hasta el siglo XX. Modificó todos los sistemas universitarios, todos los modelos universitarios y generó la universidad moderna que hoy tenemos. París 68. Obviamente, cuando se gestan esas cosas, se dan movimientos y cambios muy grandes en todas partes. A nosotros no nos llegó en el 68, nos llegó en el 70. Como siempre, nos llegan las cosas atrasadas. Entonces, pero ese movimiento que llegó en el año 70 fue un movimiento muy fuerte. Se gestó inicialmente en la Universidad del Valle, en Cali, y después repercutió en el gran movimiento estudiantil del año 71 en todo el país, que costó muertos, que costó una cantidad de cosas, y apareció lo que se llamó en ese momento el Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos, que es con el que se hicieron todas las reformas en el país de las formas de gobierno de las instituciones de educación superior. Entonces fíjese que la historia nos va contando muchas cosas y nos va contextualizando. Ahí, en ese contexto del comienzo de los años 70. Pero hay una coyuntura al finalizar los años 60. Hay una coyuntura, es que la población crece, la población necesita educarse y no hay infraestructura para educarse. Entonces, los que iban a la escuela o al colegio eran privilegiados y la gran mayoría de la gente solamente podía hacer la escuela porque no existían instituciones para la secundaria suficientes. Así que el gobierno en el año 66 toma una determinación. La infraestructura que tenían, los colegios que tenían para secundaria, generalmente tenían estudiantes que estudiábamos por la mañana y por la tarde. Teníamos doble jornada, como están buscando hacerlo ahora. En esa época se cambió el sistema y se crearon jornadas únicas continuas, jornada de la mañana, jornada de la tarde y jornada de la noche. De esa manera el gobierno, con la misma infraestructura, estaba triplicando la capacidad y permitiendo que más gente pudiera acceder a la educación media. Y eso fue fundamental en el desarrollo del país, porque hasta ese momento los niveles de analfabetismo eran muy grandes y, como les digo, la gente, si podía hacía la escuela, muy difícilmente llegaba a la secundaria, o muy difícilmente al llegar a la secundaria podía terminar la secundaria. Así que los que podían terminar la secundaria eran privilegiados. Por eso en esa época ser bachiller era 1A. Ser bachiller era muy importante. Bien, eso da para que en los años 70 se genere otra crisis. Otra crisis que da como en todo ese contexto de revuelta que se venía dando en el mundo, una crisis en la que los estudiantes de enseñanza media no tenían a dónde pasar a las universidades. No había universidades suficientes. Hasta ese momento, algunas universidades públicas, algunas,
como las tenemos de renombre, la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad Distrital, la Universidad de Antioquia, la Universidad Industrial de Santander y algunas otras, pero hasta ese momento no había un gran movimiento universitario, porque pues con lo que había no se necesitó, pero con la presión del crecimiento de la población en enseñanza media, se fueron necesitando instituciones. Y entonces al principio de los 70 se generó un gran movimiento de creación de universidades, un gran movimiento que dio instituciones no solamente a nivel privado, sino a nivel de acciones públicas con universidades regionales, pero a nivel privado se dieron en todo el país mucha generación de instituciones. La nuestra es producto de eso. La nuestra nace hace 40 años. Estoy esperando a que ella se retire, con eso no nos distrae. Se supone que estamos en clase. Bien, entonces retomamos. Entonces, para los años 70, en Bogotá especialmente aparecen 3 instituciones. Ahora les hago un recuento de otras, pero 3 instituciones que son claves, que son hijas de la Universidad Nacional. Una de ellas es, que se generó, que se llamaba la Escuela Nacional de Medicina, que hoy se llama Universidad del Bosque, que nació de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. La segunda, la Escuela de Ingenieros, que hoy se llama Escuela de Ingenieros Julio Garavito, que nació de la Facultad de Ingeniería. Y esta, la Universidad Antonio Nariño, que nació de la Facultad de Ciencias y Matemáticas de la Universidad Nacional. ¿Y por qué le digo que nació así? Todas estas son gestadas, y ahora me voy a ir atrás a lo primero que les mencioné, son gestadas por profesores que decidieron generar un proyecto universitario y crearon una institución y llamaron estudiantes para venir a estudiar a ellas. Especialmente esta, fuimos 25 profesores, en su gran mayoría profesores de matemáticas, que creamos este proyecto y llamamos estudiantes, como se hizo en el origen de la universidad, profesores llamando estudiantes. Por eso mencioné desde allá, para que ustedes entiendan un poco que el origen de esta universidad está de acuerdo con el origen de la universidad en sí misma. En marzo de 1976, el 7 de marzo de 1976, nos constituimos en la universidad, pero se llamó así: Corporación Universidad Independiente de Colombia Antonio Nariño. Se llamó así, grande, ¿no? Corporación Universidad Independiente de Colombia Antonio Nariño. ¿En qué centramos la atención los que fundamos esta institución? Primero, en que tuvimos muy claro que la única manera de poder tener ascenso social en estas sociedades es la educación. Porque uno se educa y nadie se lo roba, nadie se lo quita. Usted puede tener plata, pero mañana la pierde y quedó en la ruina. Pero mientras esté educado, eso nadie se lo quita. Y en segundo lugar, teníamos que hacer un trabajo, una acción donde más nos necesitaran. Y revisamos Bogotá y encontramos que las 2/3 partes de la población de Bogotá estaban de la avenida Primera hacia el sur. Y de ahí hacia allá no había ninguna institución universitaria, ninguna. La que estaba más al sur era es la Universidad Libre, que queda en la calle Octava con carrera sexta, la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. De ahí todos hacia el norte, pero al sur no había nada. Entonces tomamos la decisión de crear
la primera universidad en el sur de Bogotá. Y así hoy no seamos la única, pero seguimos siendo la universidad en el sur de Bogotá. Entonces allá en la sede sur, los que me están escuchando, en esa edificación del sur, generamos la institución, empezamos a trabajar para la legalización de todas las cosas y abrimos en enero de 1978 los primeros programas con los primeros estudiantes. La universidad en el sur era trascendental porque era la forma de abrirle las puertas a la gente que formaba parte de esas zonas, pero entonces había que buscar la manera de prestar un servicio que fuera acorde a sus no solamente necesidades educativas, sino acorde a sus posibilidades económicas. Y por esa razón la universidad nació teniendo en cuenta aspectos que eran fundamentales para que se pudiera desarrollar la acción de esa manera. Creamos 4 programas que en su momento estaban en boga porque la administración en los años 60 dejó de ser parte de otras disciplinas y se convirtió en una disciplina específica aparte. Y por otro lado, el país tomó la decisión de cambiar a los contadores, que eran unos señores que se llamaban contadores públicos juramentados, o sea que presentaban un examen y les daban la posibilidad de llevar contabilidades, a contadores públicos titulados por una institución universitaria. De manera que esos 2 programas fueron los 2 programas con los que iniciamos, programas que estaban en su momento en los años 70 apenas arrancando en el mundo como disciplinas nuevas. Y continuamos con nuestro origen, por eso creamos la licenciatura en Biología y Química, Ciencias Naturales, y la licenciatura en Matemáticas y Física, que tenía que ver con nosotros, los que fuimos fundadores de la institución. Así arrancó la Universidad Antonio Nariño. Y con una reforma que hubo en los años 80, tuvimos que cambiar el nombre de Corporación Universidad Independiente de Colombia Antonio Nariño solamente por Corporación Universitaria Antonio Nariño, porque la ley nos lo exigió así, no porque nosotros lo quisimos hacer. Y con el tiempo, la legislación decía que para que una corporación universitaria se convirtiera en universidad tenía que hacer unos desarrollos, tenía que tener una cierta cantidad de graduandos, etc. Y entonces nosotros cumplimos con todos los requisitos y en el año 1993 recibimos nos notificaron que a partir de ese momento éramos universidad, no solamente corporación universitaria, sino universidad. Que esa sutileza que hay, esa diferencia es bien importante. En Colombia hay más o menos 300 instituciones universitarias. Estoy hablando de instituciones que contemplan también institutos tecnológicos. Pero solamente hay 80 universidades. Y la diferencia consiste en que hay una estructura mucho más sólida en las universidades desde el punto de vista de sus funciones sustantivas. ¿Qué es lo que se llaman funciones sustantivas? O sea, en su función de docencia, en su función de investigación y en su función de servicio a la comunidad. Son instituciones mucho más estructuradas y mucho más consolidadas que el resto de instituciones universitarias. No quiere decir que ellas no merezcan también ser reconocidas, pero le da mucho más fortaleza a la universidad. Entonces, estamos ingresando a una universidad, no solamente a una institución universitaria, sino a una universidad que tiene reconocimiento como una universidad. O sea, no somos inferiores a nadie. Para que no, es que yo estoy en la Antonio Nariño. No, hay que decir yo estoy en la Antonio Nariño, porque somos parte de una universidad. Y de una universidad que arrancó en el sur de Bogotá, pero que
empezó a expandirse. ¿Y cómo empezó a expandirse? En primer lugar, crear nuevos programas. Entonces teníamos que tomar una decisión hacia dónde dirigirnos en esos nuevos programas. Y los años 70 marcaron pautas muy importantes en el desarrollo tecnológico. Pasamos de unos computadores que ustedes de pronto por ahí en una película antigua los vieron, unos cajones grandes, con unos carretes grandes que se movían así, unos computadores que se llamaban computadores IBM súper grandes, el uno se llamaba el 360, el otro lo llamaban el 370, que eran para tener un computador de esos había que meterlo en un salón especial, meterle una cuestión de refrigeración muy grande, porque se calentaban muchísimo, etc. Y además no podían acceder sino los ingenieros o los técnicos de eso, porque ellos eran los únicos que sabían cómo era que se manejaban los lenguajes. A uno como usuario le tocaba hacer el programita en una hoja y dárselo a un señor que se llamaba el transcriptor, y ese transcriptor lo que hacía era que cogía eso y perforaba unas tarjetas. Entonces uno después iba con su paquetico de tarjetas y lo llevaba a donde el señor lector, y entonces el lector le leía las tarjetas y con la lectura de las tarjetas le corría el programa en ese monstruo y después le daban a uno el resultado en un papel. Y si uno lo había embarrado, a volver a hacer todo el proceso. Y además unos lenguajes bien complicados. Había uno que se llamaba Fortran 4, que era un lenguaje exclusivo para ciencias y matemáticas. Y aparecía un lenguaje para la parte administrativa que se llama el COBOL. Y esos aparatos fueron evolucionando, y después apareció uno marca Burroughs, que era un Burroughs gigante. Y más o menos a los finales de los 70 aparecieron los famosos computadores mini, que no eran tan mini. Pues eran un poquito más pequeños que los otros, pero los llamaron los mini. Nosotros todavía tenemos en la institución uno que es un computador Sun. Ese Sun es un mini computador, pero estaba montado ya en un cuarto grande todavía. Y también necesitaba toda esa infraestructura. Hasta que a finales, terminando los años 70, aparecen cosas como el fax. Imagínense el fax. Y aparecen cosas como la fotocopiadora. Antes de la fotocopiadora, a todos usábamos una cosa que se llamaba el stencil. O sea, si uno quería reproducir un documento, entonces le tocaba sentarse en la máquina de escribir y escribir sobre una hoja especial, y con los tipos de la máquina se perforaba esa hoja especial y después se montaba en una máquina, y entonces esa máquina rotaba, se le echaba tinta y con eso se reproducían las hojas. Complicado, ¿no? Eso era el stencil. Pero apareció la fotocopiadora, entonces eso revolucionó todo. Y aparte de eso, ya no era solamente hablar por teléfono, sino además podía uno mandar papeles por el teléfono. Aún más, el fax. Y entonces, esa tecnología grande, esos aparatos grandes, empezó a reducirse y apareció el computador personal, el PC. Y el PC, nosotros trajimos uno a finalizar los años 70, comenzando la universidad, trajimos el primer PC al país. Uno que era marca Radio Shack. Todavía la Radio Shack existe, la marca. Un computador súper poderoso, que estaba compuesto de un televisor de 14 pulgadas. Imagínense, ahora ahí todos los televisores son de 32, de 48, de 65 pulgadas, de 14 pulgadas en blanco y negro. Un teclado muy parecido a este que tenemos acá, un tecladito así como este, que era imitando al teclado de la máquina de escribir, y una grabadora de cinta. ¿Alguien conoce una grabadora de cinta? Creo que no, ¿no? O por ahí de pronto en las casas hay algunas grabadoras de cinta. Una grabadora de cinta que era así de grande, era una caja grande, con los cassettes de cinta.
Y entonces uno conectaba esas cosas y tenía una enorme cantidad de memoria. Un K de memoria. Y había que buscar un lenguaje para poder comunicarse con ese aparato, y el lenguaje se llamó BASIC, básico, lenguaje BASIC. Y ese cambio de tecnología iba a implicar muchísimos cambios en el mundo. Ese solo cambiecito que se hizo, de pasar de ese animal monstruoso en el que nadie se podía conectar, a un aparato donde ya la gente podía entrar a manipular. ¿Y de dónde nació ese aparato? Nació en los años 60 usábamos unas cosas para calcular que se llamaba la regla de cálculo, que eran dos reglillas, una grande y una que iba por el centro, y entonces uno con esa multiplicaba, dividía, sacaba raíz cuadrada, no sé qué, calculaba una cantidad de cosas que le exigían en física y en química. Esa regla de cálculo se cambió después por una cosa que llamaron calculadora. Y esa calculadora la sofisticaron y le metieron funciones, entonces ya uno no solamente averiguaba, sumaba y restaba y multiplicaba allí, sino también podía sacar el seno y el coseno, y la raíz cúbica y todo ese tipo de cosas. Y las fueron sofisticando y aparecieron unas marcas que hoy ya casi no se conocen, pero unas marcas como Hewlett-Packard, que todavía existe, y una marca que se llamaba Texas Instruments, que eran unas calculadoras científicas bastante robustas, con las cuales uno podía hacer todas las operaciones. Bueno, muchos también las usaban para meter ahí la copia y pasarle al compañero, le prestaban la calculadora y eso servía para muchas cosas. Pero en fin, eso fue lo que le dio el paso a la computadora personal, porque entonces la calculadora se fue llenando de más cosas y más cosas, y entonces eso permitió que se diera paso a generar una calculadora más grande, que fue el PC. Y el lenguaje BASIC, pues es un lenguaje muy sencillo, muy simple, en el cual simplemente se tomaba un algoritmo. Yo no sé si ustedes ¿se acuerdan qué es un algoritmo? Difícil, ¿no? Sobre todo si yo no quiero estudiar más matemáticas y me voy a estudiar medicina, difícil, ¿no? Pero un algoritmo es una cosa muy sencilla, porque un algoritmo es una formulación es la formulación de un problema y la forma como debe resolverse el problema. Eso es más o menos un algoritmo. Entonces lo que pasa es que uno dice, mire, yo tengo este problema, yo tengo el problema de salir de la universidad para la casa. Entonces, ¿cómo debo resolver el problema? Entonces empiezo a mirar los pasos que me llevan a salir de la universidad hacia la casa. Y eso es lo que se llama un algoritmo, ese camino, ese transcurrir. Se tomaba ese transcurrir y se traducía a un lenguaje muy sencillo de máquina, se metía en la máquina y empezaba a dar otros resultados. Entonces ya se modificaron muchas cosas de esa manera y empezó la programación. Eso nos llevó a nosotros como universidad a crear un programa que permitiera hacer software, que era lo que no había, porque había solamente BASIC. Y entonces se creó el primer programa de ingeniería de software, no como ingeniería de sistemas, sino ingeniería de software. Así nació ingeniería de sistemas. Y como se estaba desarrollando ese tipo de máquinas, apareció la ingeniería electrónica y la enfocamos hacia ingeniería de hardware, para que tuviéramos por un lado el software y por otro lado el hardware. Bien, paralelo a eso, venía toda una serie de revolución industrial en los años 70, entonces creamos el programa de ingeniería industrial. Esos fueron los 3 programas enfocados hacia ingeniería, tomando un nuevo rumbo de la universidad, o sea, meternos en la parte de tecnología. Y al meternos en la parte de tecnología, eso dio pie para otras cosas. Entonces apareció, más o menos a finales de los 60, apareció el Renault 4. ¿Alguien conoce el Renault 4? Lo llamaban el ombligo del mundo, digo, del país. Todo el mundo tenía Renault 4. Y con ese desarrollo de tecnología, porque aparece la marca Renault, aparece la marca Cinca, aparece la marca Fiat en los años 70, entonces se genera un movimiento automotriz nacional muy importante, así que la universidad toma la decisión de crear el programa en tecnología en mecánica automotriz,
con un segundo ciclo en ingeniería mecánica. Y esos programas existen todavía en la universidad. Tecnología en mecánica automotriz y segundo ciclo en ingeniería mecánica. Con esos programas, a su vez, creamos un programa de ciencias sociales, una licenciatura en ciencias sociales y una licenciatura muy chévere. La primera licenciatura en el país, que alguien la llamaría la licenciatura de la rumba, la de danzas y teatro. La primera licenciatura en el país, ya es una licenciatura que tiene 35 años. Para los que tengan que conocer las sedes, está ubicada en el centro, en la sede ibérica. Bien, con esos programas nuevos empezamos los años 80, pero en el año 84 el gobierno nacional habla de crear unos programas de educación abierta y a distancia, porque si ustedes recuerdan, teníamos programado hacer el Mundial del 86. Yo no creo que recuerden, pero era así. En el año 86 se le había dado a Colombia el Mundial y el presidente, faltando un par de años, dijo que no, que Colombia no podía y se lo regaló a México. Por eso hubo Mundial en México en el 86. Pero se iba a generar una infraestructura que permitiera desarrollar las comunicaciones en el país. Entonces se creó la modalidad de universidad a distancia. Nosotros creamos un primer programa que se llamó Tecnología en Sistematización de Datos. Y ese programa se creó y permitió que la universidad se expandiera un poco fuera de Bogotá. Y entonces con ese programa nosotros nos fuimos y abrimos unas unidades que se llamaban Centros de Educación Abierta y a Distancia, Centros Regionales de Educación Abierta y a Distancia. La sigla era CREAD, los CREAD. Y entonces hicimos los CREAD en Armenia, en Pereira, en Ibagué, en Neiva, en Tunja, en Río Negro, en Roldanillo, en Cartago, en Buga y en Bogotá, obviamente. Y con esos 10 centros regionales de educación abierta a distancia, la universidad se abrió de Bogotá y empezó a generar cosas distintas por fuera de Bogotá. Con ese solo programa estuvimos durante un poco de tiempo y posteriormente creamos un programa paralelo a él para formar maestros en computación, que se llamó Computación para la Docencia. Y era una especialización que la empezamos a dar en esos centros regionales y después la expandimos por todo el país. Y ese es el origen de la expansión de la universidad. Con la Ley 30, entonces generamos nuevos programas. Entonces aparecen los programas de ciencias de la salud, se expanden más los programas de ingeniería, salen algunos programas que tienen que ver con sociales y se expande un poco más los programas en ciencias administrativas. Se abren más programas en educación. Y entonces ustedes ven la diversidad de programas que tenemos allí en la lista. Con esa diversidad de programas también se crean una cantidad de especializaciones, especialmente en el área de educación y en las áreas administrativas, con las cuales la universidad se va expandiendo en términos académicos. Bien, y también nos vamos expandiendo físicamente. Entonces empezamos a abrir sedes en todo el país y la universidad llegó a tener 42 sedes en el país. Hoy tenemos 30, pero llegó a tener 42 sedes. ¿Y por qué 42? Porque fuimos arriesgados y con el ánimo de prestar un buen servicio en las regiones, nos metimos en regiones bien duras. Nosotros estuvimos en el Caguán. Ustedes han oído hablar del Caguán. Nosotros teníamos sede en el Caguán. Era la única universidad en el Caguán. Nos tocó cerrarla porque la guerrilla llegó, el director nuestro era el párroco del Caguán y era el director nuestro, entonces sacaron al cura, cerraron la universidad. Pero ahí estábamos cuando se dio todo ese fenómeno. Y con ese entonces teníamos en otro sitio que se llamaba Montelíbano, teníamos en Aracataca, teníamos una serie
de localidades que no eran propiamente ciudades capitales, pero que requerían de un servicio más amplio de la institución. Se fueron recogiendo luego a las ciudades principales, pero allí estuvimos durante bastante tiempo formando gente. Puerto Boyacá, Barranca Bermeja, San Francisco en Putumayo, etc. Ciudades muy pequeñas, regiones muy pequeñas, pero con grandes necesidades. Y nuestra opción era esa, prestar un servicio, así como lo hicimos para el sur de Bogotá, para el resto del país, pensando en lo mismo. Entonces, por eso llegamos a tener tantas sedes. Bien, ahora vamos a hablar del quién somos. Ya hicimos su historia, ya nos damos cuenta que estamos en una institución grande, una institución con la cual podemos hacer turismo también. O sea, si ustedes quieren ir a pasar a hacer el Carnaval de Barranquilla, pueden ir a Barranquilla y allá en la sede pueden acampar y pasarla bien. Si quieren ir a Cartagena, lo mismo. Si quieren ir a Leticia, también en Leticia hay sede. O sea, uno puede hacer turismo en la universidad si quiere. No hay ningún problema. Si en algún momento, no, es que mi papá se tiene que ir y no sé qué para otra ciudad, no se preocupe que allá también hay sede, entonces allá puede seguir estudiando. O sea, esa es la facilidad de tener una institución que está regada por todo el país, que no les genera problemas si tienen que trasladarse, no les genera problemas si quieren hacer un buen turismo estudiantil, porque es que el turismo estudiantil es diferente al otro, ¿no? El otro es de hoteles 5 estrellas, etc. El estudiantil es ese turismo chévere, donde uno acampa, donde lleva la carpa, donde la pasa rico, donde cama franca para todos, se come en cualquier parte. Ese es bien rico. Bien, ¿quiénes somos? Entonces vamos a mirar un poco lo que se llama la visión corporativa de la universidad. Y el quiénes somos arranca con la parte filosófica con que creamos esta institución. Esta institución la llamamos Antonio Nariño, porque Antonio Nariño es uno de los próceres más célebres, no solamente en nuestro país, sino en América en general. Al atreverse Antonio Nariño, mire, Antonio Nariño era un niño consentido, era un niño bien de esta ciudad, se codeaba con los mejores, asistía todas las tardes al té que ofrecía la esposa del virrey, y además era el tesorero de diezmos del virrey, el que le manejaba el billete. Entonces era un hombre bien importante. Pero por detrás de eso, pues era un intelectual y además era un hombre que apreciaba mucho su tierra, América. Y por esa razón se dio en la tarea de traducir los derechos del hombre. Los derechos del hombre son la manifestación que se hizo en Francia, en la Revolución Francesa. Y basado en eso, al hacer la traducción, el propósito de ellos era buscar la independencia de América. Esa traducción trascendió no solamente en estos países del sur, trascendió en el país del norte y fue lo que motivó la revolución en Estados Unidos, que se dio mucho antes que nosotros, porque se dio a finales del siglo XVIII. Mientras allá se estaba haciendo la revolución, aquí se estaba haciendo la manifestación de los comuneros, que fue alrededor de 1789. En esos movimientos que se dieron, él, disfrazado de rico, eso le sirvió como estrategia para poder hacer toda la gesta que hizo con la traducción de los derechos del hombre. Y esos derechos del hombre tienen 4 principios fundamentales, los que nosotros hemos llamado los valores fundamentales. Me imagino que ustedes saben cuáles son los principios de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan? Igualdad, fraternidad y libertad. Liberté, égalité, fraternité, justicia. Los 4 principios básicos de la Revolución Francesa. Entonces eso dio origen a nuestro marco filosófico,
Y esos son lo que llamamos nuestros valores, para que los tengamos en cuenta. Igualdad, libertad, justicia y fraternidad. Eso es lo que le da el carácter a esta institución. Eso es lo que le da fundamento a esta institución. Esos 4 principios evolucionan. Se llaman los 4 principios de la modernidad. Y evolucionan con la modernidad. Y evolucionan, y entonces, entre el tema de igualdad y libertad, en el cual el mundo se polarizó, porque el mundo se polarizó por un sector del liberalismo, el extremo de la libertad, y por un sector del igualitarismo, un extremo de la igualdad. Y el mundo estuvo polarizado, por eso hablábamos de la cortina de hierro. Entonces los de allá se llamaban los igualitaristas y los de acá se llamaban los liberales. Eso ya, obviamente el mundo se ha transformado, está en una forma diferente, pero fundamentalmente se basaba en eso, en el tema de la igualdad y de la libertad. Principios fundamentales. La libertad, por ejemplo, es uno de los principios de la modernidad más importantes para la vida del ser humano. Es por lo que más peleamos. Y uno le dice al papá, ay, pero no sea tan cansón, déjeme libre. ¿Por qué me tienen tan amarrado? La libertad tiene 2 formas de verse. Hay una forma negativa y hay una forma positiva. La forma negativa tiene que ver con la libertad. Yo soy libre hasta tanto no pise la libertad del otro. O sea, tengo un limitante. Y la positiva es, yo puedo ser libre todo lo que me dé la gana. Entonces se complementan porque la una le dice, haga todo lo que quiera, y la otra le dice, pero ojo con el otro. Ojo con el otro, o sea, tiene una restricción. No puede pasarse por encima del otro. Y es el principio que más peleamos. Siempre estamos hablando de libertad. Entonces está uno en la casa y quiere ser libre. Está uno en el colegio y quiere ser libre. Está uno en la universidad y quiere ser libre. No, y le gusta hasta el amor libre. Todo tiene que ser libre. Y la libertad es lo más importante. Esta es una de las cosas que más pelea el ser humano, por la libertad. Por ser autónomo. Por buscar hacer las cosas como las quiere hacer. Que le permitan hacer y ser como él quiere ser. El principio de libertad. Y por el otro lado, no me traten, no me discriminen. Sí, yo soy negrito, pero eso no quiere decir que sea distinto a usted. Entonces estamos hablando de la igualdad, que nos traten en términos de igualdad. ¿Sí? Pero ¿por qué se ríe, hermano? Si es que el color de piel es lo más chévere. Mire, para contarles así, voy a hacer un paréntesis. Aquí todo el mundo se pone a discriminar. No, es que el negro, que es que el blanco, que es que no sé qué. Blancos, esos blancos que uno ve por allá de los Países Bajos, así que son blancos, transparentes, eso sí es blanco, ¿no? O negritos, pues le toca uno irse al África, que es donde le encuentra a los negritos, ¿no? Nosotros, piensen ustedes, miren, nosotros venimos de los godos, los visigodos, de los árabes, de toda esa mezcla que se dio en la península tan impresionante. Pero tenemos, y somos muy particulares, tenemos un color de piel muy fino. Somos beige. Un beige más oscurito, un beige más clarito, pero todos somos beige. Porque somos producto de la mezcla. No somos puros. Entonces eso nos da una gran ventaja para muchas cosas, pero también desventaja para otras. Entonces ese término de la igualdad quiere decir que los seres humanos ante el mundo somos iguales. Ante el mundo y ante la ley somos iguales. Las diferencias son marcadas por otras cosas. Obviamente tenemos pensamientos diferentes, tenemos hasta una estructura física diferente, pero eso no implica que no haya un principio fundamental de la igualdad. Pero bajo esos principios entonces hablamos de otros que evolucionan, que tienen que ver con la equidad. La equidad es darle a cada uno lo que le corresponde, lo que se merece.
Entonces ahí marca la diferencia en el término de la igualdad, porque entonces, por eso unos pueden tener un poco más o unos pueden tener un poco menos, o cada uno tiene lo que le corresponde y lo que se merece, en términos de equidad. De igual manera, aparecen las otras, el principio del respeto por el otro, del respeto a la diferencia. Por eso uno puede estar mezclado sin ningún problema, el respeto a la diferencia. El buscar no solamente ser uno como individuo, sino participar con la sociedad, porque uno no es un ser humano único. Se decía que el ser humano era un ser social por naturaleza, dicen los griegos. Quiere decir que forma parte de una sociedad. Y si forma parte de una sociedad, tiene que participar dentro de esa sociedad. Y hay formas de participación, y la democracia es una de ellas. También hay autocracias, también hay una cantidad de formas que se dieron desde Grecia de cómo se organizaban los seres humanos en las sociedades, pero para el caso nuestro la democracia es una de ellas. Y obviamente estas cosas hay que hacerlas con mucha responsabilidad. Por eso ese refrán que dice por ahí, por favor, sexo con responsabilidad. Es decir, no se le olvide llevar el salvavidas. Y no es solamente para los hombres, las mujeres también lo llevan. Porque si el tipo no tiene, pues... Como decía la propaganda, sin cauchito ni pío, ¿no? Bien. Eso es muy importante. El tema de la fraternidad es un tema bien interesante porque se da mucho entre los jóvenes. Somos muy fraternos, nos encanta tener amigos, formar grupos, hacer actividades grupales. Entonces somos muy fraternos. El tema de la fraternidad es un principio de eso que se gesta en la juventud, que a medida que van creciendo se van volviendo más individualistas, pero al principio todos somos muy fraternales, muy amigos. Lo que nos gusta es hacer amigos. Al final ese amigo se vuelve el contrincante, entonces dejamos de ser amigos y nos volvemos más individualistas. Pero lo cierto es que este principio es fundamental en el tema de romper el individualismo. Somos sociedades muy individualistas, excesivamente individualistas. Somos tan individualistas que vivimos envidiosos del otro porque el otro se puso un pantalón de marca que yo quería ponerme. Somos tan individualistas pero tan contradictorios porque la sociedad de consumo nos hace a todos iguales. Nos pone a usar la misma ropa, a peluquearnos de la misma manera, a colocarnos las mismas cosas. Y nos dice la propaganda, si usted quiere ser único, use jeans XX y verá que sobresalta sobre todo el mundo, ¿no? Y resulta que eso se lo dicen a ese, se lo dicen al otro y todos se visten igual. Entonces somos contradictorios. Pero eso ha venido evolucionando en algo que es muy importante en términos de convivencia, que es la solidaridad. Pues ahorita hay un evento de solidaridad muy grande. ¿Ya lleva cuántas horas? ¿La Teletón? Ya lleva unas cuantas horas la Teletón. Son eventos de solidaridad que se montan a través de la publicidad o cosas, pero en principio la solidaridad debe ser un principio de todos. Debe ser parte de los valores como seres humanos, ser solidario con el otro, ser solidario para que coadyuve con el respeto a la vida, coadyuve con la posibilidad que se nos está abriendo ahora, porque muchachos todos somos hijos de la guerra en este país, porque este país lleva 60 años en guerra y todos nacimos dentro de la guerra. Entonces se nos abre la posibilidad de pensar que se puede hacer un país en paz. Y ese principio nace de todo este proceso que consiste en introyectar, asumir esta cantidad de valores y hacerlos propios para poder empezar a trabajar en términos diferentes con respecto a los demás. La fraternidad y la solidaridad nos permite
pensar que uno puede llegar al perdón y olvido en este país, que puede construir un país diferente, puede pensar en que aquí debemos generar un país plural con respeto al otro, con un profundo respeto por el otro. Entonces, para nosotros como institución, generar este marco filosófico es muy importante, porque yo ya sé que muchos aquí ya llegan tarados y deformados. Ya en su casa y en los colegios les hicieron todas esas taras. ¿Qué hacemos? Pero por lo menos tenemos la oportunidad de hacer una reflexión sobre esas taras que traemos de atrás y buscar de pronto en eso que les dije en la inducción a los de aquí de Bogotá, no a los de fuera, en eso que les dije en la inducción, ¿quién soy yo? Esa búsqueda de el quién soy y el identificarme conmigo mismo implica hacer muchas reflexiones, y todos estos valores son importantes sobre esas reflexiones. Y eso permite evolucionar en algo que se llamó los principios. Y entonces, los principios son con los que esperamos ustedes como seres humanos y como profesionales salgan al mundo. Que sean seres íntegros, que sean honestos con ustedes mismos y con los demás, que sean leales, que eso es muy importante, y creo que uno de los principios más fundamentales es el principio de confianza. La confianza es, vamos a hacer la analogía, la confianza es como una porcelana. El día que usted rompe una porcelana, por más que la pegue, no vuelve a quedar igual. Y eso sucede en particular en las relaciones sentimentales, ¿no? Entonces tienen una relación de pareja, lleva una relación bien chévere, y de pronto a ella o a él les dio por darse sus vacacioncitas, por ahí por detrásito, y entonces una salidita, y el otro no se enteró de la salidita, y de pronto se enteró por otro lado, y ¡pum!, se rompió la confianza. Y por más que el otro le llore y se le arrodille y le diga, mire, es que es una vez, no, es que mire, es que fue el momento, yo no quería hacerlo, pero ¿cómo hacía? Es que me indujeron y tal. No, hermano, ya rompió la confianza, no hay nada que hacer. Ya no le vuelven a creer. Entonces la confianza es un principio fundamental en la vida de los seres humanos, especialmente en las relaciones de los seres humanos. La confianza y buscar entonces moverse dentro del medio de una manera autónoma y crítica, que es muy importante, y sobre todo la crítica y la autocrítica, porque es que nosotros estamos acostumbrados a mirar, como dicen por ahí, la viga en el ojo ajeno, pero se nos olvida que arranca de aquí. Y por eso dicen que cuando uno tiene mucho tormento y los miedos y todos esos terrores lo tienen agobiado, lo primero que tiene que hacer es perdonarse y después perdonar a los demás. El perdón nace de adentro hacia afuera. Bien, ya con estos principios nosotros tomamos como pilares fundamentales para este proyecto 2. El uno tiene que ver con la formación de personas en un nivel altamente calificado bajo esos principios, y el segundo tiene que ver con la posibilidad de abrir oportunidades, de igualdad de oportunidades para todos los seres humanos. O sea, pensamos que la gente de menos recursos también tiene derecho a tener una educación de calidad, y ese ha sido nuestro propósito. Nuestra misión. Pero es que me toca parar aquí porque creo que es que hoy o trasnocharon mucho, hicieron viernes cultural, o es que yo tengo voz somnífera y entonces los estoy arrullando. Entonces, si los estoy arrullando, me va a tocar decir que se paren y se muevan un poquito por aquí. Pero de paso, lo que pretendemos es un poco esto. Queremos formar ciudadanos. Queremos tener un proyecto de país nuevo. Queremos abrirnos a las oportunidades a la gente. Queremos estar con la gente y poderle brindar un servicio educativo de calidad.
Eso es lo que quisimos desde el principio. Por eso lo llamamos la misión así, bajo esos criterios. Y la visión nuestra es que pretendemos ser la mejor universidad. Ya estamos caminando. Ustedes escucharon muchos una estadística que daba la rectora, que estamos en los puestos de no sé cuánto, en los puestos de no sé cuánto. Estamos caminando con el propósito de ser una de las mejores instituciones de este país. Nos interesa. Y nos interesa porque eso es en beneficio no solamente de la institución, de todos ustedes. Porque una universidad prestigiosa y el egreso de una universidad prestigiosa les da a ustedes prestigio para su ejercicio profesional. Y hasta ahora tenemos la ventaja que los más de 100,000 egresados que tenemos de la universidad, más del 85% trabajan en lo que estudiaron. Lo que pasa es que los dos se dedicaron a la política y a otras cosas. Es que los médicos, yo no sé por qué al final de su vida terminan siendo ganaderos o políticos. ¿Será por aquello de la carne? No creo, ¿no? Bien. Entonces, no, los odontólogos también se dedican a otras cosas. Sí. Pues los veterinarios, en vez de palpar mujeres, palpan vacas. Y pues los artistas somos la salvación del mundo. Porque si no existiera cultura y arte, muy difícilmente podríamos hacer el resto de cosas. Entonces los artistas tenemos un valor importante. Digo tenemos. Yo también soy artista, entonces, si no, no me pararía aquí. Bien, esa es nuestra visión. Y sobre esa visión planteamos unos objetivos que estamos desarrollando a través de los planes de desarrollo de la institución. Tenemos unos planes de desarrollo que nos permite mirar un proceso hacia la acreditación, y ahora vamos a ver qué es eso de la acreditación. Tenemos que ir contribuyendo a generar un proyecto, no solamente el proyecto de país que queremos, sino un proyecto de vida para los estudiantes que se conviertan en buenas personas como profesionales. Queremos mirar muchas perspectivas en torno a la universidad, en torno al país y en torno al mundo, porque ya somos ciudadanos del mundo. Ya no podemos definirnos como ciudadanos colombianos o bogotanos o costeños o antioqueños o pastuzos. No, ya somos ciudadanos del mundo. Tenemos el mundo en nuestras manos. El día que nos sentamos frente al computador y abrimos y empezamos a usar cualquiera de estas operadores que uno utiliza, cualquiera de estos motores que uno utiliza, se abrió al mundo y se está enterando del mundo en tiempo real. En este momento podemos saber qué está pasando en el otro extremo del mundo sin problemas. Antes esa noticia llegaba 8 o 15 días después. Entonces somos ciudadanos del mundo y tenemos que prepararnos para ser ciudadanos del mundo. Y eso nos brinda muchas oportunidades y la universidad nos abre las oportunidades. Y esas son las que tenemos que ir aprovechando. Queremos tener entonces como egresados ese perfil. Queremos que sean ciudadanos con una sólida formación, que sean ciudadanos con un gran sentido crítico, analítico, que sean ciudadanos participativos y comprometidos con el desarrollo no solamente del país sino del mundo, que transformen sus localidades, que transformen sus regiones, que hagan propuestas de transformación al país, que sean muy competitivos, pero el ser competitivo no significa ser otra cosa, ¿no? Porque a veces uno es competitivo y entonces pasa por encima del otro. El fin no justifica los medios, no se les olvide eso. En eso tiene uno que... Por eso las artes son equilibrantes, porque uno con las artes y con las humanidades se equilibra como ser humano y deja de ser tan codicioso y tan ambicioso, porque hay otras cosas que son del ser humano, de ese ser y sentir del ser humano. Y que sean investigadores y capaces de transformar
que es muy importante. Con esto tenemos el tema de la acreditación. Estamos buscando acreditar la institución, estamos acreditando los programas. ¿En qué consiste ese tema de la acreditación? Se me pasó esto, una locura. Acreditarse significa tener los programas de más alta calidad. Pretendemos que el programa sea de más alta calidad. De más alta calidad significa que sea un programa no solamente en que usted se pueda desempeñar como profesional a nivel nacional, sino que sea capaz, convertido en ciudadano del mundo, de ejercer su profesión en cualquier parte del mundo. Por eso el tema tiene que ver con lo nacional y con lo internacional. También significa tener docentes de muy buen nivel, que sean capaces de soportar eso que se está aspirando, que se generen muchas redes de investigación y desarrollo, que tengamos estudiantes de muy alto nivel. Por esa razón, desde ya tienen que irse preparando sobre los ECADES. Voy a estar haciendo esa publicidad porque toca. Los ECADES es un examen bien importante. Ese es un examen que se llama Saber Pro, que les toca a ustedes hacerlo por allá en los últimos semestres, donde el Estado mide lo que ustedes han hecho en estos semestres que van a tener, y es muy importante que se lo vayan metiendo aquí porque van a tener que hacer ese examen. Es un examen obligatorio de Estado. No es la mejor medida, pero es una forma como uno lo mide. Recuerden que uno vive en permanente medición. A uno lo mide la familia, a uno lo mide la pareja, a uno lo miden los amigos, todo el mundo lo mide. O sea, ustedes ven metros invisibles por todas partes. Entonces, claro que hay unos metros que miden otras cosas, pero tienen metros permanentes. Es una forma de buscar la transformación cultural de la institución. O sea, estamos en un proceso completamente distinto y nos va transformando, porque estamos en ese proceso autocrítico permanente de autoevaluarnos permanentemente. Y el autoevaluarnos significa que ustedes se autoevalúan, pero también evalúan al otro, evalúan al profesor, evalúan al directivo, el directivo los evalúa. Entonces es un proceso completo, complejo, pero un proceso necesario. Y uno los procesos de autoevaluación los tiene que dar permanentemente. Uno termina el día y en la noche llega y antes de acostarse tiene que hacer como un recorderis de las cosas buenas que hizo, de las buenísimas y de las no buenas. No digamos malas porque eso suena feo, las no buenas. Además, por ahí pasan muchas buenísimas y buenísimos también. Y también buscamos enfrentar los retos que implican el siglo XXI. Los retos, en este momento los vemos muy lejanos porque estamos comenzando a estudiar, pero son los retos que se nos vienen encima. El reto de la tercera revolución industrial, nosotros formamos parte de ella. Formamos tanto parte de ella y somos tan partícipes que somos los primeros que utilizamos todo el desarrollo de la tecnología. Por eso pasamos de la cultura de los dedos índices a la cultura del dedo gordo. Dedos índices porque uno en el computador hace así. Y ahora en el Smart así. Entonces pasamos de la cultura del dedo índice al dedo gordo. Y eso que los árabes dicen que este es el dedo del placer. Claro, con este uno coge y hace ¡tim! A la registradora y ahí entra la plata. Entonces, dedo del placer para los... El tema de la pobreza y la exclusión. En estos días que se venía publicitando mucho en el mundo, que es que nosotros somos de los últimos países en las pruebas PISA. Y resulta que la investigación dice, sí, somos los últimos, porque somos de los países donde está más grande la brecha entre la pobreza y la riqueza. Entonces lo que nos hace débiles no es que no seamos inteligentes, lo que nos hace débiles es que aquí hay una enorme brecha entre la pobreza y hay una enorme exclusión. Nosotros somos privilegiados en vivir en centros
en centros, en ciudades grandes o medianas, pero vivir en las regiones no es fácil, vivir en el campo no es fácil, estudiar en el campo no es fácil, no hay internet, no tienen los recursos, no hay bibliotecas. O sea, es admirable la gente que vive en provincia y se educa. Yo tuve estudiantes en la costa que vivían en una cosa que se llama el Alto de San Antonio en Magdalena, y para llegar a la Universidad de Barranquilla bajaban desde la noche anterior, bajaban en mula, llegaban al río, a uno de los ríos afluentes del Magdalena, bajaban por Potrillo, llegaban al puerto, se trasladaban pasando el río Magdalena, llevaban a Sabana Larga, y de Sabana Larga tomaban un autobús que los llevaba a Barranquilla para ir a estudiar. La gente hace muchas cosas en esta universidad, además. No les estoy hablando de cuentos de otros, no, en esta universidad. Hay muchos egresados de esta universidad que se han hecho así, como les estoy contando. Bien, esos son los desafíos, los 10 desafíos que se plantearon para el siglo XXI. Dentro de todos estos desafíos, nosotros también intentamos afrontar el siglo XXI con una mirada prospectiva. ¿Qué es una mirada prospectiva? Es como cuando a uno le dicen, mire, piense en su futuro. Entonces, mirada prospectiva es mirar allá, a lo lejos. Pero la prospectiva se cumple cuando uno es capaz de diseñar escenarios a lo lejos. Entonces uno se imagina, dice, cuando yo cumpla 25 años, voy a estar moviéndome aquí y aquí. Luego dice, cuando yo cumpla 30 años. Pero entonces ya diseñó los primeros y dice, no, pero si las cosas no van por aquí, tengo que tener este otro escenario que es el plan B. Y si no sirve el plan B, tengo que tener el plan C. Eso es lo que se llama prospectiva, poder uno diseñar escenarios. Y esos escenarios tenemos que diseñarlos pensando en eso. Cómo enfrentar retos del milenio, cómo serán los nuevos modelos pedagógicos, cómo serán las nuevas formas de investigar. No sabemos. No sabemos. ¿Cómo serán esos compromisos que tenemos que cumplir con el medio ambiente, con los demás seres humanos, con todas esas cosas? Ya en este momento, por ejemplo, podemos tener videollamadas. Fácil. Se mete a una cosa que se llama Soma. ¿Soma es que se llama? Soma, que la creó un compatriota pastuso para sabotear el WhatsApp. Y es mejor que el WhatsApp. ¿No lo han usado? Se lo recomiendo. Se llama Soma y además se puede hacer videollamada. O sea, uno puede hablar y ver al otro con quien está hablando. Eso no se puede hacer por el WhatsApp. Entonces fíjense que eso es industria colombiana y desarrollo colombiano, ¿no? Eso es lo que hay que apoyar. Entonces ahora nos salimos del WhatsApp, nos metemos a Soma, allá no nos amenazan que nos van a dar plata, ni que nos van a cobrar ni nada, sino que lo puede usar como le dé la gana. Después yo le cobro al pastuso la cuña, no se preocupen. Bien, nosotros que venimos trabajando y un poco pensando en qué será la universidad para más adelante. De pronto ustedes todavía les va a alcanzar en este propósito que tenemos. Tenemos un proyecto en Bogotá, también en otras ciudades, pero en Bogotá en particular tenemos un proyecto que lo llamamos el Parque Ecotecnológico de USME. Me imagino que ustedes todos han ido a USME. Y entonces han ido a comer morcilla a USME y han ido a tomar chicha en USME, ¿o no? Claro, los que están allá en el otro lado de las ciudades no saben qué es USME, pero ustedes sí deben saber, ¿no? No me vengan a decir que es que ustedes son muchachos de la 72 para el norte, porque ahí sí nos fregamos. No me vengan a decir que es que el sur de Bogotá es este. Pues es que cuando yo era profesor en los Andes, le decían a uno, uy, profe, pero la 72, eso es el sur. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso les digo, no, espero que ustedes no me contesten así. Yo sé que los que están en el sur que me están oyendo, no. Pero espero que ustedes no me digan eso. Bien, USME
Primero fue un municipio al sur de Bogotá. Es el municipio, el distrito especial es este. Este es el distrito especial. Lo que pasa es que el distrito especial solamente la tercera parte es la urbana. Estas 2/3 partes son el páramo de Sumapaz. En el páramo de Sumapaz donde nace el agua, una de las mayores fuentes o fábricas de agua para el norte de Sudamérica. Ahí nace, por ejemplo, el río Orinoco. O sea, si los venezolanos se ponen complicados, uno sencillamente pone una barrera, no les deja pasar el agua. Y está aquí, Usme. Era un municipio muy aquí, muy al sur, como fue en su momento Usaquén en el norte, como fue Fontibón en el occidente, que se volvieron anexos y ahora son localidades. Esto tiene, ¿ustedes oyeron hablar de Garzón, el cómico? ¿Sí? Él fue alcalde aquí. Y entonces una vez el secretario de gobierno le mandó una nota que le decía que por favor todos los alcaldes reportaran los lenocidios que se cometían en su localidad. ¿Saben qué es lenocidio, no? ¿Sí o no? O sea, esa unión de pareja irregular, donde se le paga a una señora, etcétera. Me creo que ya me entendieron, ¿o no? Y entonces Garzón le contestó muy parcamente: en esta región no hay sino las putas FARC. Lenocidios, estábamos hablando de la prostitución en las regiones. Bien. Eso empezó a ser famoso por esas cosas de Garzón, que era un loco. Nosotros, hace unos 25 años, compramos un terreno en este sur, aquí. Un terreno que era de los benedictinos, los padres que manejan el Colegio San Carlos. Y unas monjitas muy queridas que tenían un nombre, de esos nombres raros que le ponen a las comunidades de monjas que uno ya no sabe. Adoratrices de alguna vaina, yo no me acuerdo. Bueno, y entonces en ese sur nosotros tenemos un terreno que tiene 271 hectáreas, una pequeña finca que se compró ahí, y ese terreno se declaró hace unos años zona de expansión urbana en Bogotá, o sea que se va a ampliar la parte urbana ahí en esa región. Y nosotros tenemos entonces en ese terreno que es este que ustedes ven aquí, esto que ustedes ven aquí es el río Tunjuelo. ¿Se han oído hablar del río Tunjuelo, no? El que ha causaba tantos desastres en el sur de Bogotá cuando llovía. El río Tunjuelo. Esto que ustedes ven aquí con una línea roja va a ser una carretera muy importante. Es un viaducto que lo llaman la Circunvalar del Sur, que va a unir la carretera que viene de Villavicencio con la carretera de Girardot. Las va a pegar. ¿Y por qué las va a pegar? Porque hay un compromiso internacional con Venezuela de unir Caracas con el Pacífico a través de esa vía. Entonces esa vía es la que sale a Buenaventura, pues obviamente es una vía muy importante. Pero además porque recuerden que los llanos se considera la despensa alimenticia del país. Y entonces el propósito es poder llegar con todo esto y poder viabilizar la distribución que se hace de los alimentos en el país. Esta carretera es por eso muy importante, y va a pasar por todo el medio del predio de la universidad. A Usme lo declararon hace unos años Puerto Seco. ¿Qué significa Puerto Seco? Puerto Seco es que no hay agua, pero entonces está depositado allí como un punto de llegada. Y es un punto de llegada y de acopio para los alimentos en principio y para todas las mercancías que puedan pasar por allí.
bien que vengan de Buenaventura hacia los llanos, o que salgan de los llanos hacia Buenaventura. Entonces, como Puerto Seco se convierte en un centro de acopio muy grande. ¿Qué hemos pensado nosotros ahí? Nosotros hemos pensado no solamente desarrollar un campus universitario, sino esperamos poder crear, por eso digo que espero que ustedes alcancen, un hospital de 4º nivel, como hospital regional, o sea que preste no solamente servicio a esa zona sur, sino a todos los municipios que van hasta Villavicencio. Un hospital de 4º nivel con centros de investigación, especialmente centros de investigación en enfermedades tropicales, no hay sino uno en Brasil, este podría ser el segundo. Tenemos pensado montar un gran centro cultural y deportivo, muy similar a lo que ustedes conocen como la biblioteca de la Julio Mario Santo Domingo, por ejemplo, en Bogotá. La idea de montar un gran parque tecnológico que permita altos desarrollos de investigación en desarrollos de tecnología y biotecnología, un gran centro de desarrollo de biotecnología y agropecuario, poder tener centros de negocios y centros de convenciones y además tener vivienda, o sea, poder hacer vivienda para que la gente que trabaja en el parque, que va a estar en el parque, pueda vivir allí al lado del parque. El parque más o menos hemos planeado tendría en el día unas 50.000 personas en su plenitud. Mucha gente, ¿no? Y aproximadamente pensamos que puede tener alrededor de unos 20.000 estudiantes sin problema. Es una zona bien interesante, bien bonita. Yo los invito a que hagan paseo de olla a Usme. Y si no llevan la olla, pues, y si no llevan las cosas en la olla, pues allá en Usme les venden morcilla, todo eso que le encanta a la gente. Palacio del Colesterol ahí al lado. Pero sí es importante. Yo sé que a los de veterinaria les toca. A los de veterinaria les toca ir a Usme. A los de ingeniería ambiental también les toca ir a Usme porque tienen allá unos laboratorios y unas clases. Pero a todos nos están invitando a que vayamos de hoy en 8 días. Y entonces esperamos que todos vayamos a pasear a Usme dentro de 8 días. ¿Por qué dentro de 8 días? Porque aproximadamente dentro de 8 días estamos cumpliendo 40 años. El 7 de marzo, que es el próximo, del lunes en 8 días estamos cumpliendo 40 años. Y entonces lo vamos a celebrar en Usme. Y es importante y rico que todos puedan ir a Usme. Mire, si usted quiere hacer deporte extremo, Usme es perfecto. Si quiere jugar a las escondidas, de pronto se pierde. Si a usted le gusta el canotaje, ahí está el río Tunjuelo. Si quiere hacer subida de alta montaña, también le funciona. No hay ningún problema. Y si simplemente quiere hacer paisajismo y pasarla rico, pues va y se contempla como quiera, ya en Usme. Esa es una de las casas nuestras en Bogotá. Recuerden que en Bogotá tenemos no solamente Ibérica, Circunvalar, el Sur o Federman, sino también tenemos Usme. Entonces todos están invitados a Usme y ese es nuestro proyecto para los próximos años. Ya estamos en todo el proceso de legalización con el distrito para que nos autoricen comenzar el proyecto. Pero es el proyecto más de ustedes que de nosotros, porque ustedes forman parte de esta perspectiva de la universidad. Bien, quiero concluir diciendo, la cátedra Antonio Nariño
como la hemos diseñado, tiene un propósito fundamental: que hagamos reflexión muy profunda sobre nuestro país, que tengamos muy en cuenta los principios y valores que yo señalé aquí, para que a partir de esos principios y valores podamos mirar el país con una visión distinta, con una visión positiva, propositiva, con el deseo de coadyuvar para poder ir transformando el país. Que entremos en procesos de reflexiones bien importantes y que esos procesos de reflexión los comuniquemos y los transmitamos y los compartamos con toda la institución, para que podamos hacer no solamente de la Cátedra Antonio Nariño una cátedra institucional, sino una cátedra con intención de crear una cultura de paz. Bueno, no los molesto más. Muchas gracias. Vamos nuevamente a las estudiantes aquí, las sedes circunvalar